Estas son mis papas y en nombre de las papas les quiero dar la bienvenida. Acá tenemos en la imagen dos cosas muy simbólicas, las eracas y la papa tuni. Y ustedes se preguntarán qué son. Las eracas son las papas madre, las papas que se leen cuando se cosecha y van a predecir una nueva cosecha. Y la papa tuni es una papa que estaba en riesgo de perderse y todavía algunas de las variedades de papa tuni que se dan en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, están en riesgo de perderse. Yo les voy a contar el camino que me atrapó de las papas y lo que me enseñaron las papas a lo largo del camino. Estas eracas me han enseñado el saber campesino y el saber científico puesto en un diálogo de saberes. Y para eso les voy a contar dónde se recrean estas papas. En las ferias, en los trueques, en el afecto, en el cariño de los agricultores que intercambian las papas, pero no como una medida económica, sino como un factor de solidaridad, de afecto, de reciprocidad. En estas ferias de las papas, ferias de los agricultores, yo encontré una diversidad. Saben ustedes que Argentina tiene casi 84 variedades de papas y que en el mundo hay más de 3.000. Estas papas están en peligro o en riesgo de perderse. Y cuando se pierde una variedad de papa o de maíz, no se pierde solo el cultivo, se pierde todo un saber ancestral de uso y de consumo que ha venido a lo largo de la historia. Este saber no solo tiene que ver con dónde se cultiva ni cómo se cultiva, tiene que ver con las propiedades medicinales, con las propiedades culinarias, las propiedades alimenticias. Y en este camino de las papas, cuando yo empecé a rescatarlas y me encontré que tenían muchos amigos, primos, parientes, como las ocas, los oyucos, los maíces de colores. Ahí las papas me enseñaron que se puede construir en la diversidad, porque viven todos juntos sin perder su individualidad. Y también me enseñaron que cada una tiene su vocación, cada papa tiene su vocación y sirve para alguna comida en especial. Cada papa también está hecha para una celebración del Carnaval o de la Semana Santa. Y al empezar a rescatar estas papas, yo soy ingeniera agrónoma, salí de la facultad y empecé a rescatarlas con una visión y una vocación científica. Fui a recolectar, las puse en unas bolsitas etiquetadas y vine a hacer el primer mapeo fotográfico para sacarlas. 5 veces saqué fotos, una serie de fotos a esas papas y no salió ninguna. Se velaron, salían a la mitad y le digo a mi papá, heredero de una cultura, 18ª generación del cacique Viltipoco, le digo, papá, no me salen estas fotos. Y ahí me dice mi papá, ¿y vos le has pedido permiso a las papas? Y yo en ese momento dije, ¿pero qué me está diciendo? Yo estudié 6 años para pedirle permiso a las papas y él viendo en ese momento que yo dudaba, me dice, bueno, si no crees, no lo hagas. Y volvió mi cultura y dije, no. Y me las ahumé, las enfloré y le dije, papitas, ustedes saben que yo quiero rescatarlas y saben que quiero, no por ustedes, sino por todos los que están detrás de ustedes. Y en ese camino puse lo mejor que traía de mi historia, pero también entendí que el saber que traía de la facultad tenían que dialogar y que no tenía que perder el afecto y la cultura que tenía con todo aquello que había aprendido desde el conocimiento.
Es así que en este camino de las papas decidimos venir a Buenos Aires. Salimos de allá con una serie de agricultores y para nosotros las papas significan cultura, vida, tradición. Y allá nos propusimos venir acá al supermercado. De allá salieron con el nombre Las Perlas Andinas. Y llegamos acá y nos dijeron no, las perlas andinas no significan nada para el mercado. Se van a llamar Quechuas Potatoes. Porque todo lo que se nombra en inglés tiene otro glamour, otro sueño. ¿Se imaginan ustedes que veníamos más o menos trayendo a Viltipoco en cada papa que salga con el nombre de Quechuas Potatoes? Fue de verdad todo un aprendizaje duro de marketing y comercialización, pero dijimos, bueno, las papitas nos ayudaron a entender también ahí de que se debe dialogar entre las distintas saberes, entre las distintas lógicas. ¿Y para qué nos sirvió venir a Buenos Aires? Para ver que perlas andinas o Quechuas Potatoes se instalaron como las papas andinas en el corazón de muchos placeres y paladares de la gente de Buenos Aires. Sin perder la identidad y sin perder la lógica que tiene el ser las papas andinas. Papas que están como en el corazón de Martina. Martina vive en Cianzo, es una agricultora que tiene 60 variedades de papa, 32 variedades de maíz, y ella cultiva y labra la tierra y fíjense la alegría que tiene. Entonces, también me enseñaron que se puede ser exitoso en el lugar sin perder el autoestima, sin perder nuestra cultura y llegar a conquistar la gran ciudad. Las papas llevaron de la mano al yacón. El yacón es una raíz andina que solo la conservaban 5 familias y a partir de estas 5 familias se fue recuperando. Hoy el yacón es un cultivo que tiene propiedades que sirven para aquellas personas que no pueden consumir azúcares. Tiene unos azúcares que se llaman oligofructanos que sirven para aquellos que tienen problemas para consumir alimentos con azúcares complejos. Y hoy han formado una cooperativa donde hijos de agricultores y agricultores procesan en esa cooperativa en Bárcena, en Jujuy, procesados del yacón. Y el yacón, así como es a través de una organización que se llama Slow Food, llegó a ser baluarte internacional y es uno de los 2 baluartes de Argentina. ¿Qué me enseñó ahí? Que aún desde el lugar más recóndito y más chiquito se puede ser exitoso y se puede lograr, queriendo lo que somos, proyectarnos hacia donde queremos, sin olvidar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Esto para nosotros es la Pachamama. Y de acá voy a pasar a otra de mis pasiones. Estas papas también me enseñaron que solo se van a recrear en la medida que la usemos y la consumamos. La biodiversidad solo depende de nosotros en la medida que comamos los recursos que tenemos y que pongamos en la mesa los recursos que tenemos. Y a partir de ahí es que quisiera el mensaje expresar que quiero que nuestros jóvenes sigan viviendo en el lugar que están, con los recursos que tenemos, con nuestra cultura, pero también teniendo oportunidades. Y es así que desde el campo, desde la siembra, desde la mujer, desde la fertilidad, desde aquel lugar en donde siembra el campesino, pudimos llegar al supermercado, pero también llegar al corazón de nuestros sistemas agrícolas, que es donde nace y se recrea
nuestros propios productos. En ese marco, creamos la Tecnicatura en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Esta tecnicatura forma jóvenes, hijos de agricultores, en donde enseñamos a partir de la cocina la valoración de nuestra cocina regional y la puesta en valor de todo lo que son las técnicas culinarias prehispánicas, las técnicas culinarias actuales. Porque saben ustedes, por ejemplo, que si hoy participamos en un concurso de cocina, están validadas todas las técnicas foráneas, pero si nosotros participamos con la piedra y la madera, somos descalificados. Vamos a luchar para que nuestra cocina, la que está en cada uno de los lugares de nuestra querida Argentina, pueda ponerse en valor y a partir de ahí podemos proyectar nuestras diferentes raíces. El mensaje que les quiero dejar y que me han dejado las papas es el siguiente: se puede construir en la diversidad, se puede, manteniendo la identidad, acariciar el mundo como lo acaricia la papa, se puede generar oportunidades, se puede ser exitoso en el lugar, sin perder lo que tenemos, la pasión por nuestro origen y la proyección por el mundo. Muchas gracias.